Esta mujer de aquí es Gillian Flynn y probablemente la conozcas por su novela más famosa, Perdida. Si no conoces la novela, probablemente conozcas la adaptación cinematográfica que hizo David Fincher en 2014. Os recomiendo leer tanto el libro como ver la película, pero siempre que podáis, mejor leer el libro primero. Pese a que Gillian Flynn saltó al estrellato con esta novela, tiene otras, y hoy venimos a hablar de una de ellas. Heridas abiertas fue su primera novela publicada en 2006 y también tenéis una serie de 2018 en HBO por si la queréis ver. Está bastante bien. Heridas abiertas cuenta la historia de Camille Pricker, una periodista que por exigencias de su jefe y aunque ella no quiera, tiene que volver a su ciudad natal en Missouri para cubrir el asesinato de 2 adolescentes. La trama del libro podría haberse quedado simplemente en esta investigación inicial, pero el libro nos quiere llevar por la vida de Camille Pricker, sus traumas pasados y una dinámica bastante tóxica con su familia, especialmente con su madre. Camille Pricker, la protagonista, ha vivido una infancia llena de violencia y marcada por la pérdida de su hermana, por lo que volver a la que ha sido su casa durante la infancia le lleva de vuelta a todo ese dolor. Camille mantiene una relación muy tensa con su madre, con mucho resentimiento, un resentimiento que en ciertos puntos de la novela cuesta comprender hasta que se descubren los secretos que ocultan. La labor periodística y la investigación llevada a cabo por la policía para poder descubrir quién le ha quitado la vida a estas 2 adolescentes se entrelaza realmente con la vida personal de Camille, tanto con su familia como con otros protagonistas del libro. La investigación del caso, pese a que en un principio parece el tema principal del libro, es también un telón de fondo para otra historia muchísimo más importante. Lo que el libro nos cuenta es cómo las heridas emocionales del pasado, sobre todo las de la infancia, perduran en el tiempo, que no desaparecen fácilmente y que influyen en las decisiones y relaciones, en este caso de Camille, hasta el punto de llegar a autolesionarse y no ser capaz de conformar vínculos saludables con los hombres, por ejemplo. Es un libro con pocos protagonistas principales, lo que nos ayuda a profundizar todavía más en ellos. Y como protagonistas tenemos a 3 mujeres, Camille Pricker, Adora, su madre, y Ama, su medio hermana. La medio hermana de Camille, no de la madre. Poco a poco el libro se va concentrando cada vez más en la vida personal de Camille y sobre todo la relación que ella tiene con su familia. La madre de Camille, Adora, tiene una actitud manipuladora que hace que su propia hija no sea capaz de ver su valor y que dude de ser capaz de sí misma. Y al final es en lo que radica la historia. La madre de Camille simplemente quiere poder hacerse cargo de su hija, que su hija la necesite, que la sociedad sepa lo que hace ella por su hija, igual que hizo por la hermana de Camille cuando ésta estaba enferma y acabó muriendo. Adora, la madre, la cuidó hasta el final, y para conseguirlo lleva a cabo técnicas de manipulación, de abuso y dinámicas de control con Camille. De hecho, Camille, cuando llega a su ciudad natal, siente incomodidad por tener que quedarse en la casa de su madre debido a la relación que tiene con ella. Si conoces un poco de qué va el tema y sobre todo si has visto algunos casos en internet, algunos que hay muy famosos, probablemente te des cuenta de que lo que la madre de Camille padece es el síndrome de Munchausen por poderes. El síndrome de Munchausen por poderes es un trastorno psicológico en el que el cuidador, que generalmente y en este caso es la madre, provoca o finge enfermedades en la otra persona para atraer atención y simpatía de la sociedad, de los médicos, de los medios o de quien sea. No es solo una dinámica de control y de abuso de poder sobre la vida de esa persona, por ejemplo, el no dejarla salir, no dejarla vestir como quiera o no hacer lo que esa persona quiera con su propia vida, sino que traspasa muchísimos más límites, pasando por los límites de la salud, tanto física como mental. Y sí, probablemente estéis pensando en uno de los casos más famosos de internet y que el año pasado volvió a la palestra por lo que contaremos ahora. Y ese es el caso de Gypsy Rose. Didi Blanchard, la madre de Gypsy Rose, estuvo abusando de su hija de diferentes formas con una manipulación emocional increíble. Gypsy Rose nació a finales de julio de 1991 y desde la infancia su madre, Didi Blanchard, comenzó a afirmar que su hija tenía una serie de problemas de salud. Desde un principio, su madre le dijo a su propia hija que sufría distrofia muscular y que necesitaba un andador. Al principio le dijo que necesitaba un andador, pero cuando tenía unos 9 años tuvo un pequeño accidente de moto con su abuelo y se raspó la rodilla. Fue ahí cuando su madre le dijo que no podía andar y que necesitaba una silla de ruedas. En todo momento Gypsy Rose sabía que no necesitaba esa silla para andar, que ella era capaz de andar. Incluso su madre le tenía una sonda para alimentarla cuando ella sabía perfectamente que podía comer como todo el mundo. Más tarde, en algunas declaraciones que hizo Gypsy Rose, dijo que continuó con esta farsa porque le tenía miedo a su propia madre. Madre e hija se tuvieron que mudar después de que el huracán Katrina destruyese su casa. Se mudaron de Luisiana a Missouri y ahí los medios locales se hicieron eco de la situación que vivían Gypsy Rose y su madre.
Didi Blanchard vendió la historia de una madre soltera que tenía una hija discapacitada y que además un huracán se había llevado por delante su casa, encontrándose en una situación devastadora y llamando la atención no solo de los medios sino de la comunidad. Gypsy Rose tenía una apariencia física que la hacía parecer más pequeña de lo que en realidad era, lo que reforzó la percepción de todo el mundo de que la niña sí que tenía los problemas que su madre decía que tenía. Y es que Didi Blanchard había llegado a cambiar el certificado de nacimiento para hacer que su hija tuviese 4 años menos de los que en realidad tenía, cambiando la fecha de 1991 a 1995. Por lo que para el mundo, Gypsy Rose seguía siendo una adolescente cuando en realidad no lo era. La madre convenció a todo el mundo, incluso a su propia hija, de que estaba enferma, de que sufría leucemia y una serie de trastornos médicos, muchos de los cuales ni siquiera existían. Lo llevaba a tal extremo que Didi Blanchard le hacía creer a su hija que con la quimioterapia se le caería el pelo y que era mucho mejor afeitarlo cuanto antes. Es por ello que en muchas fotografías se puede ver como Gypsy Rose o usa sombreros o usa pelucas para cubrir la calvicie. Lo que hacía Didi Blanchard era someter a su hija a un control muy estricto y aislarla de la realidad, de todo el entorno, para ella poder explicar la historia que verdaderamente le interesaba. No solo la madre tenía alterada la propia realidad, sino que alteró la realidad de su propia hija. En todas las imágenes, todos los vídeos o todos los reportajes que se pueden ver de Didi Blanchard y su hija, vemos como Didi Blanchard siempre coge a su hija, la abraza, le da la mano, pero en realidad esto no eran muestras de cariño como pudiese parecer, sino que era una manera de controlarla, de tenerla retenida, de saber que ella tenía el control, y que cuando su hija decía algo que no le gustaba, simplemente apretaba más fuerte y su hija sabía que lo estaba haciendo mal, que tenía que callarse. Incluso Gypsy Rose llegó a contar que cuando se quedaban a solas y su madre estaba enfadada porque ella no se había comportado como se suponía que debía comportarse, su madre le pegaba con las manos o con algún objeto. Si veis las imágenes en las que Gypsy Rose aparece junto a su madre, Gypsy siempre aparece con una sonrisa muy amplia, una sonrisa incluso un poco tensa, demasiado forzada, y es que esto es un ejemplo de cómo la madre la presionaba para que siempre pareciese feliz junto a ella, para dar la imagen de que eran una familia unida y de que la madre siempre estaba ahí para apoyar a su hija. Llegó un momento en el que Gypsy Rose quería tener más independencia. Era una persona mayor, aunque su documentación falsa no mostrase lo mismo, y quería poder relacionarse con todo el mundo. En 2011 la madre la encontró en un hotel con un hombre que había conocido por internet. Didi Blanchard se lo tomó como un intento de fuga, y cuando vio al hombre le enseñó la documentación en la que ponía que Gypsy Rose era más pequeña de lo que probablemente ella le había dicho, y el hombre se fue después de que la madre le amenazase con llamar a la policía. Años más tarde, Gypsy Rose contó que su madre destruyó con un martillo el ordenador y la amenazó con romperle los dedos con el mismo martillo si volvía a intentar escapar. Pero Gypsy Rose quería hacer su vida y siguió conociendo a gente por internet hasta que en 2012 conoció a Nicolas Godejohn, un chico de más o menos su edad que dijo que había conocido a través de una web de cristianos solteros. Gypsy Rose y Nicolas continuaban hablando e incluso se planteaban cómo sería su futuro o qué nombres les pondrían a sus futuros hijos. Pese a los intentos de Didi Blanchard de aislar a su hija, Nicolas y Gypsy Rose continuaron hablando e incluso fantaseaba de cómo sería su futuro juntos y del nombre que le pondrían a sus hijos. En 2015 finalmente se conocieron en personas, mantuvieron relaciones y continuaron todas estas interacciones por internet hasta que llegaron a planear algo que nunca nadie se hubiese esperado. El plan que habían labrado entró en acción en 2015. Nicolas viajó a Springfield, donde vivían Gypsy Rose y su madre, y en el momento en que Didi Blanchard, la madre, estaba durmiendo, Nicolas se coló en casa. Bueno, realmente Gypsy Rose le dejó entrar. Parece ser que Gypsy Rose le dio a Nicolas guantes, cinta adhesiva y un cuchillo para acabar con la vida de su madre. Gypsy Rose cuenta que mientras todo esto sucedía, ella se escondió en el baño y se tapó los oídos para no tener que escuchar los gritos de su madre. Nicolas le dio 17 puñaladas a Didi Blanchard hasta acabar con su vida, y después Gypsy Rose y Nicolas mantuvieron relaciones en la casa y robaron unos $4.000 o $5.000 que la madre había escondido. Después de esto se refugiaron en un hotel a las afueras de Springfield y ellos realmente pensaban que estaban a salvo. Simplemente estaban allí pensando cuál sería el próximo paso. Lo que no sabían es que muchas cámaras de seguridad les habían captado y que no sería tan difícil encontrarlos. Gypsy Rose se declaró culpable de asesinato en segundo grado y fue condenada a 10 años de prisión. Nicolas, por su parte, fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Nicolas no saldrá de la cárcel, pero Gypsy Rose ya lo ha hecho. Gypsy Rose volvió a estar en boca de todos no solo porque había salido de la cárcel después de lo que había pasado, sino también porque está
estando en la cárcel se había comprometido con otro hombre. E incluso se casó en la cárcel en 2022. Después del asesinato, la prensa se hizo eco de la situación, de la relación tan tóxica entre madre e hija, y todo el mundo comenzó a hacerse ciertas preguntas sobre el porqué de los hechos que habían ocurrido. ¿Gypsy Rose se había librado de su madre por rabia, por odio, o simplemente quería poder librarse del abuso al que había estado sometido tantos años? De hecho, la responsabilidad de sus actos, el por qué hizo lo que hizo, fue un tema muy importante durante el juicio. A día de hoy, Gypsy Rose cuenta que ella está intentando seguir con su vida, intentar dejar atrás todo lo que sucedió y poder continuar con la vida que no ha podido tener. Está intentando dejar atrás lo que sucedió y llevar a cabo una vida lo más normal posible, aunque sea difícil después de la situación que ha vivido. De hecho, Gypsy Rose se separó y se ha vuelto a casar con otro hombre y hace poco tuvo a su primer hijo. La historia de Gypsy Rose es una muestra de cómo este síndrome, el de Munchausen por poderes, puede acabar con la vida de la persona que lo sufre, pero también de la persona que está llevando a cabo el abuso. Al final, ambas personas se están disociando de la realidad. En Heridas Abiertas llega un punto en el que Camille cae enferma y su madre se encarga de cuidarla. Cuanto más la cuida, peor parece encontrarse. Es revelador y algo liberador leer cómo Camille cae en cuenta del por qué su hermana murió, cómo su madre acabó con ella y cómo sufría con conocimiento de lo que hacía durante los últimos días de su hija en el hospital. Camille Pricker es un ejemplo de todas las Gypsy Rose que existen. Las dos historias al final lo que nos cuentan es cómo cada uno trata de gestionar sus traumas. Algunas personas autolesionándose, causándose daño a ellas mismas, y otras personas causando ese daño a la persona que les está dañando en realidad. La verdad es que es muy difícil ponerse en el papel de estas personas y obviamente tampoco quiero justificar lo que hizo Gypsy Rose con su madre pese al daño que le estaba haciendo. Podemos debatir un poco en comentarios si queréis y hablar un poco de las opiniones que tenemos cada uno sobre el caso. En fin, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado ya sabéis que podéis suscribir o podéis dejar un like, un comentario. Yo soy Eire y si quieres nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!